Ajá, tengo a Alba, Gladys, Ricardo, Cris, Katia, Liliana, Michelle y Kenny. Creo que estamos. Sí. Bueno, supongo que si alguien más se va a ir sumando, pues tendrá que irse incorporando en el momento. Si gustan, comenzamos. La idea de esta reunión era justamente poder hacer un poco de retroalimentación de los temas que hemos estado viendo virtualmente y trabajando ustedes desde sus casas. Entonces, principalmente yo quisiera dejar el espacio para que ustedes pudieran hacer comentarios al respecto sobre las temáticas, si tienen algún tipo de duda o si quieren que vayamos retomando uno de los temas y vamos haciendo conversaciones cortas para ir como fortaleciendo o algo que no les quedó como muy claro. Entonces quizás me gustaría escucharles a ustedes primero. No sé si alguien tiene algún tipo de participación ahorita. Hola. Hola, estamos buscando, Lick. Va. Estamos buscando sobre la... Ajá. Porque desde la última vez que nos vimos, obviamente quedó todo el tema del árbol, que ya hice la parte de subir las calificaciones en la plataforma, y todo el mundo lo ha podido ver. Sería bueno de la película que vimos Que nos sobre retomaron los los roles. roles. Ajá, los roles, ¿verdad? La verdad de las cosas que a mí me impactó la película. Realmente antes del divorcio, pues ya se estaban generando conflictos, y no solamente ellos, sino que los conflictos entre profesional del derecho, ¿verdad? Porque como que lo estaban tomando personalmente y no, y ellos siempre quedaban como amigos. Veo yo que el rol del profesional del derecho no estaba acorde a un caso de familia, puesto que familia para mí es algo conciliatorio, no algo conflictivo, ¿verdad? Y a la larga, pues se divorcian, pero ellos quedaron como amigos, ¿verdad? La vida tiene que seguir, ¿verdad? Eso es La vida, y también. más que todo por los hijos, ¿verdad? Bueno, en ese punto. ¿Alguien más que Porque quiera justamente comentar sobre el rol de la parte de la abogacía de la película? Porque ese es el tema en el que justamente Alba se centró. Entonces veamos si alguien más tiene otra posición sobre el tema. Buenos días. Buenos días. Yo creo que la película deja ver un poco el rol del profesional, centrándose netamente en los intereses del cliente. El objetivo es lograr lo que ellos quieren. En este caso era obtener el divorcio y obtener una muy buena compensación económica, sin importar pues la parte humana que pueda generar todo eso, sin establecer en ello un análisis quizás un poco más humano en cuanto a la crisis, porque un divorcio representa una crisis. Yo creo que ahí el rol debe ser, ciertamente, en nuestra función de abogado nos debemos al cliente, pero también ver otras aristas del problema, ¿verdad? Se discutían la parte económica sin mirar el esfuerzo que hay sobre esta, sin mirar la parte del logro que la persona había obtenido, sino que lo importante era obtener el 50% como diera lugar. No se miden, por ejemplo, en la vida práctica, en la vida real, lo que uno mira cuando uno se presenta ante un caso de divorcio y donde muchas veces el pleito principal es la cuota alimenticia. Hay gente que plantea una cuota que está fuera del alcance de la persona, de lo que lo quiere dar, pero ella asegura o él asegura que tienen la capacidad, ¿verdad? Y muchas veces los equipos que hacen los estudios socioeconómicos no son muy agudos en determinar, sino que se van solamente con la deposición de una de las partes, diciendo, sí, él tiene, mire, él tiene un vehículo, él tiene esto, tiene lo otro, o sea, se van en el poseer y muchas veces no se logra entender pues que un vehículo es
tal vez es la herramienta de trabajo, ¿verdad? Sí, o lo está pagando, ¿no? O o sea, lo no es está propio, pagando. está, vaya. Ajá. Pero Sin embargo, en relación a eso, ¿cómo es que evalúan directamente lo de la cuota alimenticia para usar ese mismo ejemplo en relación a los otros factores? O sea, ¿cómo debería de ser eso? No solo en relación a los ingresos per se de alguien, pero sino en relación al contexto de la canasta básica. ¿Y lógico, por eso qué? sí tiene que ser. Ajá, lo que pasa es que Justa y cómo, suficiente. sí, pero ¿qué tanto eso es real en la aplicación dentro de sus trabajos? Por eso Bueno, No, vaya, todo el mundo creo que tiene una amiga ajá. que está peleando la cuota alimenticia con el padre de la hija o del hijo. Y de repente dejar cuotas, o sea, significativas de $50 en relación al costo de la vida. O sea, lo que pasa es que dígame. se hace un estudio de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a necesidad. Pero si no Ajá. refleja a esa persona que tiene capacidad económica para dar una cuota de acuerdo a las necesidades de los hijos, ¿de dónde más podemos ir a sacar? Esos vacíos, entonces, ¿cómo se podrían justamente relacionar? Porque creen que eso es un vacío que una persona que esté en algún momento, por un caso muy extremo, una persona que es codependiente todavía de familia, madres, padres, que tampoco está trabajando, pero no se le ve mucho ánimo de trabajar tampoco, de buscar los medios. Y eso es una excusa para ampararse en el no cumplimiento. Porque de casos hay casos, ¿verdad? Pero como les digo, o sea, poner los casos en los extremos, igual que en la película, nos ponen 3 roles de 3 profesionales del derecho que son diferentes en algún punto. Tienen marcado elementos muy característicos. Tanto el primer abogado que Charlie busca, el siguiente que termina buscando y al final lo deja porque se quiere ir a pelea y agarra al otro que venía como más agresivo con la estrategia de ofensiva. Pero el otro quería, el otro abogado lo que quería era una conciliación, más el otro Ajá. lo que quería era ¿cómo se llama? Ganar, no importar lo que costara, a cuenta de que era un impostor, ¿verdad? Y usó varias artimañas. Ahora bien, yo digo que si la misma ley lo dice, si no tiene capacidad económica para pagar un padre, pues a mí el 248 del Código de Familia bien claro me dice cuáles son los sujetos para yo perseguir a esta persona. Yo puedo perseguir a la mamá de él, a las hermanas, de acuerdo a la capacidad que ellos tengan. Pero yo no me voy a quedar solamente porque el hombre no tenga cómo me va a dar de comer para mis hijos. Yo tengo que ver cómo, de qué manera voy a darle yo a mis hijos todo lo necesario y lo que estaban acostumbrados a vivir pues dentro de esa comunidad de vida, de familia. Así es. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, con respecto a aprobar la capacidad del padre o del progenitor, digamos, responsable, porque ambos en principio son responsables de la alimentación de los hijos. Es decir, la ley no se distinción, si es el padre y la madre, sino que es un criterio proporcional, no porcentual. Porque muchas veces dicen, le toca la mitad a cada uno, y la verdad es que no es cierto, es proporcional de acuerdo a la capacidad de cada uno de los progenitores. Ahora, a veces en la casuística y la práctica da lugar a que esa capacidad se vea con limitantes al momento de probarla, porque la carga de la prueba si bien le toca a quien la alega, pero hay momentos en que digamos que es el padre el que por estadística es el que sobre quien más cae la responsabilidad en el sentido de asignarle una cuota por el hecho de que es la madre la que, digamos, se queda con el cuidado personal. En base a esa situación, a veces cuesta ayudarse incluso con el equipo multidisciplinario para probar esa capacidad, porque existe lo que llamamos la picardía al momento de evadir esa responsabilidad o tratar de minimizar esa capacidad económica del progenitor no custodio. Llamemos en general al progenitor no custodio,
y eso a veces se ve reflejado en cuotas mínimas que terminan imponiendo por esa falta de una prueba objetiva. Es decir, la práctica difiere mucho de la realidad. La ley está diseñada para cumplirla de una manera más equitativa y justa, pero al momento de probar, desde el momento que la carga de la prueba le toca a quien le corresponde, a quien la alega, aun cuando en las cuotas alimenticias hay un elemento subjetivo que es pues las necesidades mismas de los hijos, ¿verdad? Entonces decimos aquí, por lo menos en El Salvador, como dijo la licenciada Alba Luz, a la mujer le toca ver de dónde saca, hay fuerza de flaqueza para salir adelante y no estar dependiendo directamente de una cuota. Muchas veces esa es la lamentable realidad que la gran mayoría de familias salvadoreñas, y hablemos de una situación clase media, media baja, aun cuando esto se da en clases de otros niveles, pero esa es una realidad, lamentablemente, y la película refleja en cierta forma esa realidad, ¿verdad? Y también la actitud o conducta de abogados que con tal de ganar un ego profesional, sacrifican a veces el interés de las partes. Y esto se ve reflejado en una de las abogadas protagonistas de esa película, que por cierto ganó un papel secundario, creo que se ganó un Oscar, pero uno de esos premios, porque hizo un buen papel, se metió en la piel de esas abogadas que con tal de ganar, no le importa la parte afectiva o sentimental, que el derecho de familia no debemos dejar a un lado. Yo me quedé sorprendida que, perdón, sí. Perdón que interrumpa en este momento. El compañero Cristian Alvarenga ha hecho un comentario escrito, ya que me imagino no tiene audio. Voy a leer, ¿ya lo visualizó usted? O si gusta lo leo para todos. Vaya, sí, usted léalo para todos. Okay. Dice, se toman en consideración dos elementos, capacidad económica y necesidad de alimentación. Sin embargo, en la realidad entran a jugar varios factores. La necesidad del hijo siempre será mayor que la capacidad económica. Los bajos salarios en el país alimentantes como un único flujo de ingreso, si el alimentante ya tiene otras familias y así varios factores que se pueden presentar que hace que ese monto varíe o se vea afectada la capacidad económica. Hasta ahí la participación del compañero. Gracias, gracias. Yo le iba a preguntar qué le había pasado. Quizás sí es cierto que no tiene audio. Vaya, a mí me pareció muy curioso que muchos pusieron justamente dentro del trabajo esa parte del actuar de los profesionales del derecho. Pero más allá de en sí directamente, porque obviamente es película y también tiende a sobreexagerar en algún momento, pero ¿qué les pareció en sí el tema o cómo se trabajó el tema de la participación de los actores principales, tanto Nicole como Charlie? Porque muchos en sus trabajos lo que hicieron una descripción de los personajes, lo cual está bien, porque muchos de los comportamientos nos ayudan justamente a hacer un análisis más profundo del rol. Pero al final de cuentas, el rol que una persona o el rol social que alguien desarrolla va dado por pautas sociales preestablecidas. Y muchos lo ponían en el tema del rol familiar, el tema del rol materno tradicional, era muy clásico, ¿no? Y muy fácil de decir, madre se queda en casa, no trabaja, se dedica a la cría de los hijos y las hijas, a la manutención de la vivienda en el tema de qué hacer, y en la atención del jefe de cabeza que llegaba después de trabajar. Pero esa situación es la que hemos visto desde los inicios del tema, la transformación de la familia, que ahora tenemos los diferentes tipos de familia que existen y que eso también nos cambia los roles que también estamos. Pero para mí era muy curioso leer en sus trabajos que ponían como las cualidades de Charlie, como él cocinaba, él hacía eso, pero es lo mínimo que una persona debería saber hacer como para cuidarse ella misma. Entonces, a veces tendemos a caer en esta parte de que es como también la concepción de quién ayuda en el hogar y quién no ayuda. Y es
y es la vía, la forma de verlo de dos formas, de que no es ayudar porque vos vivís ahí, sino que es parte de tus tareas y tus responsabilidades dentro del hogar. Entonces, son cosas que es importante que vayamos como viendo porque eso determina el factor de análisis. Porque desde el punto de vista de que nos tomamos el análisis de que Charlie al inicio, uno ve la película y el tipo es buen paquete, por decirlo así, ¿eh? Está buena pieza, uno podría estar como contento con un esposo así, pero porque él tiene una forma de comportamiento, pero cómo analizamos cómo él se comportaba diariamente en relación al rol que él debería de tener y el rol que la sociedad le impone. Y la deconstrucción que cada uno va haciendo, porque él hacía sus cosas y él mencionaba que venía de una familia que tenía problemas de violencia y alcoholismo. Eso me pareció muy interesante que muchos lo retomaron en su trabajo porque es un factor de análisis, el contexto, de dónde viene. No puedo solo ver a la persona actual sin saber justamente cuál ha sido su contexto de crianza, porque eso es lo que nos determina a nosotras y a nosotros cómo es que nos comportamos en la adultez. Y es el mismo tema de justamente entrar a los temas de crianza, violencia intrafamiliar, un hogar que tiene ese problema, generalmente lo replica de otra forma, porque él no replicaba el tema del alcoholismo hasta un punto como problema, sino que en el bar que se reúnen con todos sus amigos era un bebedor sociable, por decirlo así, ¿no? Pero que otros tipos de violencia sí ejercía. Muchos sí me las identificaron en el trabajo y decían de que se veía que era una persona que imponía mucho, que al final de cuentas tampoco escuchaba y lo que escuchaba era su conveniencia, porque eso sí se ve un poco, que quizás él no lo hacía de mala voluntad, porque al final uno comprende que cuando te crían de una forma, así es como te enseñaron. Y es como hacer una receta. El pavo navideño te lo enseñan de una forma y así lo haces. Pero eso puede ir variando de acuerdo a lo que uno considera. Y lo mismo es en el tema de la construcción propia. De que si estuviste en una situación de violencia previa o si tu familia, en tu crianza, eras una niña que te golpeaban mucho para corregir y ahora sos mamá, probablemente tenés la oportunidad de decir no lo voy a repetir y no lo haces. Pero puede ser de que sí lo uses de otra forma. Entonces, esa es la parte como medular que nos muestra la película, de que al principio es confuso y él tampoco entiende por qué ella se quiere separar, porque según él, o sea, ¿qué más puede pedir, no? Entonces, hablemos un poco sobre los roles de ellos, pero así como más a profundidad, no solo como las características de los personajes así. El rol que Charlie desempeñaba pues era de director en un primer momento, pero de igual manera también tenía aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos podría ser que era una persona súper responsable y contaba con un trabajo para poder favorecer económicamente en el hogar, pero dejaba de lado también lo que es los sentimientos, lo sentimental. A él le interesaba estar bien él y nunca se ponía pues en el papel o en los sentimientos de Nicole, que Nicole tuvo que sacrificar su carrera y trasladarse para él. Entonces, quiera o no, egoísta, nada más pensaba en él y era poco el tiempo que le dedicaba a la familia. ¿Alguien más? Claudia, creo que quería intervenir o era mi percepción. Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Yo lo que percibí con la actitud de Charlie, de que él como que trataba la manera de mucho exigirle a ella, mucho exigirle al hijo. Entonces, hasta cierto punto, él dañaba psicológicamente a su esposa y a su hijo porque él quería como establecer una función en que todo tenía que ser perfecto, la actuación de ella tenía que ser perfecta, incluso cuando ella estaba en su momento en el que estaba actuando, él siempre tomaba apuntes y él siempre decía, yo quiero hacer de ella una mujer exitosa, pero no se daba cuenta que con su actuación la estaba dañando psicológicamente, la estaba haciendo sentir que ella no valía nada, que ella no lograba como complacerlo. Entonces, yo más que todo vi que él
hasta cierto punto vivía como maltratándola psicológicamente. Pero es bien difícil de percibir, ¿verdad? Es porque eso es lo que la película te da. O sea, uno comienza a verla y es como, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hasta que ella habla con su abogada y ella también hace un análisis de su conducta y cómo ella se fue perdiendo, ¿eh? Lo cual, yo no estoy diciendo que una cosa es buena y una cosa es mala, porque muchos se pusieron en el tema de las partes negativas y eso, como que agarraron bando. Pero Yo creo que... Ajá, perdón. Yo creo que Charlie fue demasiado egoísta, porque él solamente miraba para él, no miraba lo que estaba alrededor de él. Él quería más y más y más, y no se fijaba en ella. O sea que iba perdiendo el interés como esposa, como madre y como profesional, porque él estaba viendo para sí mismo, no lo estaba viendo para que la otra pudiera ella, no obstante que ella trabajaba con él, pues, pero no valoraba lo que ella hacía, porque a veces nosotros trabajamos conjuntamente, pero no valoran de la otra parte de lo que está haciendo. Entonces Charlie en ese sentido no se dio cuenta que él solamente para él, demasiado egoísta, demasiado orgulloso, solo para él estaba viendo, pero le dio ese maltrato emocional, psicológico, un maltrato que es lo peor que puede ser del físico, porque el maltrato psicológico cuesta para poderse uno recuperar. En cambio, con el físico yo compro una pomadita, me la echo y ya estuvo, y sano esa herida. Pero lo que está dentro de mí, eso me va a costar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón y dentro de mi mente, estoy pensando. Y eso es lo que le está afectando a Nicole, ¿verdad? Porque se da cuenta al instante de que efectivamente él ve para él, pero no ve lo que ella está haciendo en realidad para mí, ¿verdad? Es que, bueno, ¿Alguien? Sí, Ajá, sí, aunado a lo anterior, algo que usted dijo, y es verdad, digo, yo a veces lo percibo en mi consultorio, digamos, es que la mujer cuando es parte de esa violencia un tanto pasiva, es una violencia que no se percibe, es como un virus que está ahí latente en el hogar, pero que nadie lo ve, pero que la persona enferma, en este caso la esposa, se empieza a dar cuenta que está padeciendo de algo, pero no lo ha detectado hasta que justamente llega a consultar con una profesional, en este caso la abogada, digamos, y dice, y la abogada, por su misma experiencia en otros casos similares, le detecta desde afuera qué es lo que le está pasando a ella y le hace ver desde un punto de vista objetivo cuál es la situación, detecta esa violencia emocional, afectiva y hasta un punto psicológica de Nancy, y ella es la que primero le hace como es el detonante, el clic, enciende el switch para luego de ahí ver lo que pasa en la película, ¿verdad? Un replanteamiento de cómo, qué es mi matrimonio, qué es lo que hago, pero sí, el papel de la abogada en ese caso, de cómo se llega a detectar esa violencia, que muchas veces cuesta, el punto de inicio cuesta. Quiero lanzar otro argumento. La participación de la madre, aquí hay imagen en el chat. La participación de la madre de Nicole. Porque, quiero ver. Ajá. Laura. Solo quedan 10 minutos, dicen. Son las 8:29. Ay, cierto. Son 40 minutos. Cierto. Ok, ¿alguien más? Es porque la participación de la madre en algún punto trata de cambiar de parecer lo que Nicole dice, y eso es la influencia de los factores externos en los casos de familia. Que una mujer llega justamente a los juzgados, se toma un gran valor para llegar ahí, y a veces la misma familia y el mismo contexto, y a veces el mismo sistema, te hace de que retires la denuncia. Entonces, todos esos elementos eran los que justamente quería de que se notaran, que en la película eso tiene como un matiz muy suave,
porque no es igual que en la vida real, obviamente es una familia diferente, un estrato social distinto, y al aplicarlo a nuestras realidades, en sus trabajos, en sus quehaceres, entonces es ahí donde justamente la idea es de que ustedes puedan retomar todos los elementos antes de considerar justamente la aplicación y que la aplicación o la interpretación de la legislación sea con base concreta, a veces tanto de los artículos que les respaldan, pero al mismo tiempo del contexto que ustedes hacen, y como lo mencionaban, el equipo que también hace el estudio socioeconómico, o incluso la persona que es la primera que le da la asesoría. Porque si Nicole hubiera tenido una asesoría inicial donde no le hubieran hecho que ella tuviera ese despertar, quizás la situación hubiera sido diferente. Es como el abogado de Charlie, que primero le dijo, ya te cambiaste de ciudad, como mejor conciliar. O sea, para que te evites un montón, mejor conciliamos y nos vamos al suave. Quizás eso hubiera sido lo mejor para no fracturar tanto en sí, ¿no? Pero cómo logramos reconocer nuestra participación y nuestro porcentaje de responsabilidad también, ¿no? ¿Alguien más quería decir algo? Porque con el tema de los roles en sí, me preocupaba si todos habían quedado como claros en el propósito del analizar los contextos. Y viendo los trabajos, quizás voy a aprovechar como para hacer una indicación general, porque yo estoy tomando mucho en cuenta tanto los contenidos de sus documentos, lo que escriben, pero lo que yo quiero es que ustedes con sus palabras me cuenten a mí sus trabajos, en la forma en cómo ustedes los redactarían, pero con sus palabras, porque también los resumen de las lecturas anteriores, un resumen yo sé de que puede ser el mismo texto y reduzco ideas centrales, pero un resumen también puede ser de que yo lo leo, lo entiendo, lo asimilo y escribo mi resumen con mis propias palabras, con mis propias interpretaciones, y ahí meto mi propio análisis de las cosas, de que en eso sí estoy de acuerdo, eso me parece que no estoy de acuerdo. Entonces tratemos de implementar eso dentro de los ejercicios que vamos a ir dejando, porque para mí es más importante que usted me cuente qué entendió con sus palabras a que me haga el resumen perfecto de un texto, por decirlo así. También el tema de la identificación. Yo sé que todo el mundo me pone su nombre en el archivo que sube, pero eso es algo que es como implícito para la identificación del documento. Pero el documento en sí, la presentación del documento, trabajémosla un poquito mejor en el tema de ir subiendo como, no quiero decir la calidad, porque no es calidad, sino que es el formato estándar de presentación dentro de un proceso de maestría. Pongámosle una portada siempre, la información de la universidad, la materia, el nombre de la carrera, etcétera. Si lo amerita, depende del documento, un tipo de introducción, que era lo que yo quería que implementaran en el trabajo de grupo, que se hiciera un poco más ampliado, ¿no? Pero que la idea es justamente esa, de que vayamos, porque yo no di indicaciones iniciales de cómo presentar documentos, pero yo asumo que si vamos a presentar un documento, hay cierto prototipo de presentación de documentos y cierto estándar. Entonces, apeguémonos un poco a eso, porque muchos del grupo cumplieron con la presentación estándar, portada y todo eso. Y otros hacían una presentación más pequeña, pero que incluía como la identificación, lo cual está bien, porque hay diferentes tipos de portadas. Pero sí para que las compañeras y los compañeros que no lo han estado implementando, lo comiencen a implementar, porque es algo que sí estoy como valorando. Y el tema de cómo escriben sus palabras. Yo no tengo por qué estar de acuerdo en su posición, ni en sus resúmenes o en los análisis de las películas. No tengo por qué compartir la misma opinión de ustedes, pero lo que quiero saber es qué opinan. Porque tampoco vamos a valorar el hecho de que, miren, no se ponga del lado de Charlie, porque hasta alguien puso ahí de que Nicole vino y usó técnicas ilegales por hackearle el correo. Y bien poca gente habló sobre el factor de la infidelidad de Charlie, ¿eh? Ese es un factor también bastante determinante dentro de un proceso, al final de cuentas, sí, de ruptura. Pero muy poca gente también lo mencionó. No sé si tienen algún comentario extra
no solo una consulta o una curiosidad, digamos, porque al final la película nos deja a una interpretación muy subjetiva, en mi opinión, con ese despido que se da y el niño que voltea. Es decir, al final, la relación de ellos como excónyuges o exparejas no quedó mal, totalmente dañada como otras veces en situaciones de procesos súper complicados y sobre todo cuando se pelean custodia. Y en este caso, al final, siento yo, pues esta fue mi percepción, que incluso para los que pueden ser hasta románticos o soñadores, pudiera haber una reconciliación aun cuando haya habido divorcio. Entonces, eso quizás, llámese el director, el guionista, deja eso a que cada uno, o a una posibilidad de una segunda parte, que lo dudo, porque en aquella película Kramer versus Kramer nunca se dio. Pero es esa parte que le dejó una pincelada, una barnizada un poco light, y no aquella violencia que hubo en esa lucha por la custodia. Yo pienso que en esa parte lo que favoreció es de que ambos personajes eventualmente cayeron en la cuenta de su porcentaje de responsabilidad frente. Entonces, Charlie incluso se muda. O sea, se hubiera evitado un montón de cosas, pero al final de cuentas, la vida sí es diferente y va cambiando y dinámica. Creo que nos quedan bien pocos minutos. Un minuto, prácticamente. Sí, gracias. Yo pienso de que ahorita estamos con el tema del Estado, lo cual no sé si todo el mundo ya terminó de ver lo del foro y las preguntas, sino usen el tema de que si todavía quieren, yo no sé si, bueno, quizás las personas que comenzaron a contestar ayer no van a poder modificar respuestas, porque quiero que usen el comentario que les acabo de decir, el hecho de que para contestar esas preguntas no me vayan solo a la ley, la familia es la base de la sociedad, no, o sea, métanle y desglósenlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación del Estado con la familia, la sociedad y la familia? ¿Y cómo debe ser esa dinámica? ¿Cómo se debe de comportar? No solo me pongan los conceptos en sí. Como nos queda poquito, yo pienso que el otro sábado podríamos retomar el tema del Estado a partir del foro de las preguntas. Y si quedó algo